Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, chicas? Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy, que va a corresponder a algunas de las funciones estadísticas que vamos a empezar a utilizar con nuestros datos. También vamos a empezar a cargar datos. Vamos a dejar un poco más de lado la parte lógica y vamos a ir al análisis de la información, ya entrando un poco más en la parte, digamos, estadística, no tanto algorítmica. Sí estoy hablando. Vamos a ver. No sé si me escuchas ya, Silvia. ¿Me confirmas por ahí cuando lo logres? Debe ser tal vez su audífono. Ok, perfecto. Entonces, como mencionaba, vamos a empezar a cargar información. Hay un dataset. Un dataset es un archivo que contiene información. Existen muchos datasets que uno, cuando está iniciando en esto del análisis de datos, puede utilizar. Uno de estos datasets es el del Titanic. Ya han cargado datasets, tal vez en algún otro curso, supongo. Eh, Tal vez el del Titanic o el del Iris. ¿Alguien me puede confirmar si ya han hecho eso? Creo que en métodos se ha cargado Un archivo. algo, sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, vamos a tal vez repetir un poco de eso, tal vez de lo que vieron en métodos y tal vez ahondemos un poco más en esta clase. Entonces, vamos a iniciar seteando nuestro directorio de trabajo. El directorio de trabajo es, por decirlo de alguna forma, el directorio en el que R va y busca archivos, guarda información. Entonces, para hacer eso podemos utilizar la función setwd, la función setwd, set working directory, establece el directorio de trabajo y entonces dentro de los comillas nosotros vamos a poner una carpeta, un nombre de carpeta. En mi caso voy a poner esta de acá, users, Diego, descargas y R. Dentro de esta carpeta R voy a dejar un archivo, el archivo Titanic CSV. Este archivo Titanic CSV contiene un montón de datos. Es un archivo en formato CSV. Hay dos tipos de archivos usuales que uno carga en los datasets. Los datasets vienen usualmente en dos tipos de archivo. El Excel, que es un formato propietario es aquel que es propiedad de alguien más, por decirlo de alguna forma, y ese formato propietario es propiedad de Microsoft, porque lo puede abrir en particular el programa que se llama Excel. El formato termina con la extensión XLS. Existe el otro formato que es abierto, o sea, nadie es propietario de ese formato y es el formato CSV que dice o que significa coma separated values. Archivos, valores separados por coma y tienen la forma de una, llamémoslo así, de un valor, coma, otro valor, coma, otro valor. Valor, coma, valor, donde valor son números, letras, lo que yo quiera. Entonces son como una tablita donde esta coma de acá es la que separa las columnas. Entonces yo puedo tener un archivo de esta forma y va a ser un archivo con 16 menos 7 filas por 1, 2, 3 columnas. Los archivos separados por coma no necesariamente tienen que estar separados por coma, pueden estar separados por punto y coma. Entonces, yo podría tener un archivo CSV separado por coma, pero en realidad separado por
puntos y comas. Entonces yo tengo que ir a fijarme antes de ir a abrir ese archivo algunas veces en qué formato separado por qué está ese archivo. Si lo que yo bajé es un archivo CSV, yo me fijo de la siguiente forma. Vengo por acá y en vez de abrirlo con Excel, dándole doble clic, yo le doy clic derecho, Open With, y lo abro con el editor de texto de mi preferencia. Entonces se va a ver de la siguiente forma. Se va a ver así. Vemos que aquí entonces ese archivo CSV es un archivo separado por comas, efectivamente, donde vienen unos valores y aquí como unas etiquetas de esos valores. Ya vamos a ahondar en qué significan cada uno de esos valores. Entonces, ya que estoy seguro que este archivo está separado por comas, lo voy a ir a abrir con R. Entonces, antes de abrirlo, obviamente tengo que descargarlo. Y para aquellos que estén diciendo de dónde rayos saco ese archivo está aquí, archivo de Titanic en mediación virtual. Ingresen un segundo y bajen este archivo del Titanic y lo guardan en una carpeta que ustedes deseen, clase de la semana 12, creo que es la que vamos, y ahí guardan su archivo titanic.csv. Les voy a dar un minuto para que puedan ir a guardarlo. Levantan la mano cuando ya todos tienen ese archivo descargado en una carpeta y cuando han establecido el Working Directory a esa misma carpeta donde ustedes guardaron el archivo.
ya la mayoría está. Entonces, importante recordarles esa diferencia entre archivo de Excel y archivo CSV. Otra pequeña cosa que a veces no son del todo conscientes es que los archivos tienen una extensión y un nombre. Si vemos por aquí, la extensión de este archivo es .csv y el nombre es Titanic. Y uno puede ver las extensiones de los nombres de archivo en el caso de que no se vean como acá. Ven que ya no se ve la extensión .csv porque vine aquí a View y en donde dice File Name Extensions, View File Name Extensions, le cliqueo o le descliqueo esa opción y se ven los nombres de archivo. Algunas veces va a suceder que como no tienen los nombres de archivo, las extensiones de los nombres del archivo le ponen un nombre como, véanlo, voy a cometer ese error para que lo vean. Les dicen algo como que el archivo tiene que ser CSV y entonces vienen aquí, van a cambiar el nombre del archivo y le ponen CSV. Le ponen CSV. Así. Pero vean lo particular, como no tengo habilitadas las extensiones de archivo, vean realmente cuál es el nombre de este archivo. En View, File Name Extensions, vean que quedó como titanic.csv.csv. Entonces eso les va a dar un problema. Vamos a ver por qué. Si yo vengo aquí y voy a leer ese archivo, voy a leerlo desde mi... ¿Están viendo mi R? No, no están viendo. R, ahora sí. Si si ustedes van a leer ese archivo, se hace con la función read.csv. Y entonces esa función me permite aquí adentro poner el nombre del archivo que se encuentra en esta carpeta que tengo acá, que se llama R. Entonces el archivo se llama, según lo que yo pensaba cuando le puse la extensión, titanic.csv, pero hay un error, porque si ustedes recuerdan, hace 10 segundos, el nombre del archivo que teníamos en realidad era titanic.csv.csv, porque había cometido el error de ponerle el nombre, la extensión de nuevo, aunque ya la hubiera tenido, porque yo visualmente no lo veía. Entonces le voy a quitar la extensión .csv y la voy a dejar de esta forma. Ya de esta forma sí lo voy a poder leer R. Entonces vengo por aquí, el nombre sí es efectivamente titanic.csv y voy a guardar esto en un archivo. Lo voy a llamar, por ejemplo, Titanic. Y entonces cuando hacemos esto, ustedes pueden utilizar aquí esa flechita si quieren. A mí me gusta más el igual, como ya saben. Y entonces corro esto y aquí en las variables del ambiente, en Global Environments, se acaba de crear un archivo llamado data frame al cual yo le puedo dar doble clic aquí y me va a abrir la visualización desde acá y podemos ver el archivo que teníamos en texto plano en el blog de notas. Entonces, un minuto para que puedan cargar el archivo CSV y si tienen alguna duda me dicen. Profe, ¿cómo fue que usted tocó en su computadora para poner CSV o verlo? Se refiere a aquí para ver la extensión .csv acá. ¿Sí? En ver, si su computador está en español, view, ver, estás por ahí. Y acá donde dice file name extensions, extensiones de nombre de archivo, le das un check. Me confirma si lo logras. Ok, pudieron la mayoría cargar este archivo por acá. Si pueden levantar la mano un segundo para ver que por ahí estén
Voy a bajarle la mano a la mayoría. Profe, ¿cómo fue que hizo para el set W? Para el CW, ¿a qué se refiere con qué fue lo que hice? No le entendí la Digamos, pregunta. donde dice C2.user, Diego, download y todo eso, ¿cómo hago yo para buscar dónde estaba mi archivo? Es que se me fue Ok, esa parte. listo. No lo expliqué. Supuse que lo doy por sentado, de que era fácil encontrable. Entonces, aquí está su explorador de Windows y ve que aquí dice div PC descargas R. Obviamente no es lo mismo que tengo acá, pero si yo vengo y le doy clic allí, él me pone toda esa dirección. La puedo copiar, me la traigo por aquí y la pego con control V. Pero vio una pequeña diferencia, los slashes están hacia el frente. Hay que Si los dejo, cambiarlos. sí, exactamente, tienes que cambiarlos de backslash así a forward slash de atrás hacia adelante. Listo. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda o está atrás, me dice. Profe, yo no lo vi. Puede ser, perdón, es que no sé, a mí no me aparece eso en donde yo tengo la cosa Defíneme, guardada. defíneme eso. ¿Qué cosa es eso? Lo del user, Diego, tabla, es que no sé, lo tengo aquí con lo de los Ujú, archivos, pero no lo veo. Es que a mí nunca me ha funcionado ujú. eso. Vamos a ver. Usted, ¿qué será lo que no puede ver? No puede ver esto que acabo de marcar en azul. Yo al Ah, darle ok, clic ya lo logré, creo. y le das Ok, gracias. copiar. Ok, ¿alguien más? ¿Cualquier consulta? Profe, ¿puede poner su R nuevamente? Sí. Ok, ¿todo bien? Sí. ¿Alguien que ocupe un segundo más? Si no, continúo. Ok, entonces, este archivo, como vimos, Titanic, es una variable en R, como las que siempre hemos creado, como X, como la variable edad, solo que es una variable especial, ya no es de aquellos tipos que se llamaban entero as numeric, por ejemplo, que es un número con decimales o números enteros, o aquel que era true false, que era el logical, sino que es un data frame, un conjunto de datos, una tablita. Y por aquí entonces se llama Titanic. Cuando yo estaba por aquí, le podía dar clic y me abría acá la visualización de ese archivo. Entonces vemos que ese archivo venía con headers, con encabezados en la primera fila. Si no hubiera tenido encabezados, existen múltiples parámetros que yo puedo definirle a esta función readsSV. Aquí están, por ejemplo, y está el parámetro header, al cual yo le puedo definir si ese archivo tiene o no tiene headers. Hay archivos que no vienen con encabezados, no vienen con los nombres en la primera fila. Entonces, si no le podemos header false, nos va a estar eliminando el primer valor. Digamos que y este valor que sale aquí saldría en los headers, lo cual sería erróneo, que el nombre de esta columna sea 1 y que esta sea uno y que esta sea Mr. John Bradley, etcétera. Entonces, headers es ese parámetro y hay otros más. Por ahí, si le damos control espacio, vemos los diferentes
parámetros que tiene. Otro parámetro bastante importante es el separador. Como les había mencionado, el separador era lo que separa cada valor. Entonces, si mi archivo está separado por comas, por defecto, yo no tengo que ponerle nada, lo dejo vacío y él ya sabe que el archivo está separado por comas. Pero si no, si ese archivo estuviera separado por puntos y comas, por ejemplo, entonces yo tengo que ponerle aquí que el separador es punto y coma. Por eso yo antes de abrir el archivo CSV me había fijado en el bloc de notas con qué era que estaba separado ese archivo, si por coma, punto y coma o cualquier otro símbolo. Entonces, esos son algunos de los parámetros de la función readCSV. De la misma forma que existe readCSV, existe la función readExcel. Para el Excel tengo que, creo que importar una librería por ahí para que me salga la función leer Excel. Ok, entonces, esta es una tabla y esta tabla tiene columnas. Entonces, yo puedo acceder a esas columnas mediante la siguiente notación. Yo voy a decir el nombre del data frame, símbolo de pregunta, y me van a salir las diferentes columnas de ese data frame. Entonces, por ejemplo, podría imprimir la columna fair, que es precio, y si corro esto, vean que me van a salir los 887 diferentes precios de los tiquetes del Titanic. Para entender un poco de qué se trata ese data frame, vamos a ver las diferentes columnas rápidamente, porque no necesariamente ustedes entiendan a qué me refiero con FAIR. Entonces, este es un archivo que tiene 887 personas que venían en el Titanic. Realmente estas son personas que venían en ese barco, el barco que se hundió hace bastantes años. Entonces, por aquí está, si esa persona sobrevivió, si tiene un 1, significa que esa persona, cada fila es una persona, sobrevivió o no. Y 0 significa que la persona falleció. Y class es la clase, si es primera clase, y más abajo hay segunda clase y tercera clase. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que Mr. Owen Harvey Brown viajaba en tercera clase y falleció. Él era un hombre de 22 años. Pero Miss Leina Heikkinen, mujer de 26 años, sobrevivió, aunque sobrevivió y venía igualmente en tercera clase. Esta persona, Mr. Owen, viajaba con un compañero o compañera, posiblemente compañera, esposa o querida o lo que fuera, que venía con él. Entonces, eso es lo que significa acá, si venía con siblings, hermanos, esposos a bordo. Y acá está si venía con los padres o con los hijos y la cantidad que tenía. La cantidad de acompañantes que acompañaban a esa persona y el precio del tiquete que pagó. Entonces, eso es el archivo del Titanic. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Profe, ¿puede repetir cómo busca las columnas del archivo? ¿Cómo hice para que aparecieran todas estas columnitas de aquí? No, en el R que puso un Titanic y un símbolo de dólar y ahí parecía como las... ¿Eso para qué es específicamente? Para buscar cada columna.
Es para lo siguiente. Si yo presiono aquí, control espacio, me va a salir esta ventana emergente con los nombres de las columnas. Entonces, es una ayuda para yo no tener que venir y hacer Titanic, símbolo de dólar, Surbiget, sino que lo hago más rápido. Simplemente escribo Titanic, Enter, dejo de escribir símbolo de dólar y tal vez quiero sex, bajo con la flecha y doy Enter. Entonces escribo más rápido. Para eso es que son como pequeñas ayudas que me da el RStudio para hacer las cosas más rápido. Profe, otra vez, es que a mí no me funcionó como lo hizo. Control espacio. Tienes Sí. que estar aquí y con solo escribir símbolo de dólar ya sale. Y si no le salió, control espacio. Y si no le sale, tal vez alguna configuración del R. No, es que si yo doy control espacio, me aparece Titanic y Titanic Survey, pero no. Y ya usted tiene esta línea por aquí. Sí. Ok. De momento no sabría, pero lo puedes escribir en todo caso, así como yo. Ok. Vean entonces que si yo corro esa línea, me salen todas las personas que sobrevivieron, los sobrevivientes, unos y ceros. Si yo quiero no tener que escribir todo el nombre, sino que me reconozca esa variable, entonces yo tengo que decir attach Titanic. Si yo corro esta línea de aquí, lo que me está diciendo es que está guardando, por decirlo así, en las variables del ambiente, las variables age, birth, name, parents, children, children, aboard, PC class, sex, sibling, spouses y survived en, en, en las variables de ambiente. O sea que yo no tengo que escribir toda la palabra Titanic, símbolo de dólar, sobrevivientes, sino que con solo escribir sobrevivientes, survive, me salen todos los valores de esa columna. ¿Okay? Para eso es attach. Y si quiero quitarlos, digo detach. Y entonces ya voy a eliminar esas variables, los nombres de las columnas del Titanic, para no tener que utilizarlas sin anteponer, o para tener que utilizarlas anteponiendo el nombre Titanic antes del nombre de esa variable. Un poco enredado, pero creo que se entendió, ¿verdad? ¿Cómo era detach? Era como para quitar lo que habíamos puesto en detach, ¿o no? Exactamente. Okay. Si yo pongo aquí detach Titanic y quiero utilizar esta de acá, debería de, vamos a borrar todas las variables porque creo que hice varios attach seguidos. Y si yo digo aquí, bueno, ahí siempre quedó, detach debería, en buena teoría, detachearme, como sea que se diga, esos nombres de las variables del ambiente. Attach y detach son como puestos. Ok. Y vamos a empezar a trabajar con alguna de esas columnas. Primero, calcúlenme el promedio de edad de las personas que viajaban en el Titanic. Promedio de edad de las personas que viajaban en el Titanic. Un minuto para ello. Traten de, vean que ya ustedes han utilizado la función para calcular el promedio y ya vieron cómo sacar una columna de la base del Titanic y entonces simplemente hacer el promedio de esa columna. Un minutillo para que prueben.
Ah, sí, no es, diles que trabajaron la otra y que eran 2. La entrada es a las 8, llegué 8. Los que lo logran, levantan la mano para saber que hay bastantes y poder continuar. Genial, ok, por ahí ya veo que la mayoría lo logró, entonces sería calcular el min de Titanic y de la columna Survive. Perdón, age. 29.47 años era el promedio de las personas que venían en el Titanic. Si queremos saber cuántos archivos, cuántas filas tiene mi base de datos, que en realidad eso no es una base de datos, pero en la mayoría de la jerga que ustedes van a utilizar, van a llamar esto base de datos. Van a decirle mi base de datos del Titanic. En realidad eso difiere un poco del concepto de base de datos que tienen los informáticos. Los informáticos tienen otro concepto de base de datos. Para ellos esto no es una base de datos, es un dataset, es un archivo con datos, pero no propiamente una base de datos. Luego, esperemos que que en el siguiente curso entiendan un poquito más la diferencia entre eso. De momento, no hay problema que utilicen cualquiera de los dos términos. En mi dataset, yo quiero saber cuántas filas hay, entonces voy a utilizar la función length para contar la longitud, por ejemplo, de la cantidad de valores de edad que existen. Si hubieran valores NA, entonces él me los quitaría, si no me equivoco. Ya les confirmo. Ok. Lo otro es, vean, yo puedo decir algo como la BD del Titanic, quiero la columna age y quiero saber quién es, y quiero hacer esta pregunta. Entonces, si yo hago esta pregunta, es una pregunta como las que habíamos utilizado anteriormente en los if. Si yo corro esto, vean que me sale false, false, true, false, false, true, 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 false, un montón de veces. ¿Qué significa eso? Que para los 887 observaciones, valores, filas que se encuentran en esa base de datos del Titanic, el primero no cumplía que tenía más de 29 años. O sea, la primera persona tenía menos de 29. La segunda persona sí tenía más de 29 años. Y así para todas las personas. Entonces, si yo quisiera contar cuántas personas tienen más de 19 años, entonces tendría que decir primero, ¿se acuerdan de la función which que tal vez habían utilizado en el examen que me decía cuáles valores son verdaderos, cuáles cumplen que son verdaderos? Entonces, yo puedo decir cuáles son verdaderos. Y entonces, esto lo que me va a dar son los índices. Vean aquí el 2,
significa que la segunda persona de aquí, 1, 2, 3, 4, que la segunda persona de aquí cumplía eso. Vean la función which, la segunda persona, la cuarta persona, la quinta, la séptima, la doceava, la catorceava, la dieciseisava, y así todas esas cumplían esta condición de acá. Y después puedo calcular la longitud de eso, y entonces me va a decir que hay 395 personas que son mayores de 29 años. ¿Y 29 qué era? El promedio de edad, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer esta instrucción así, suponiendo que 29 sea el promedio de edad. ¿Por qué? Porque después podría cargar otro archivo con más datos, otro archivo diferente, en el cual yo quiera calcular el promedio de las edades, pero ya el promedio no va a ser 29, sino que tengo que sustituir este 29 por la función que calcula el promedio. Entonces, ejercicio, 30 segundos, cambien eso. Cambien ese 29 por el mean de la age. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Otra vez? Que copien esto aquí. Ah, ok. ¿Ven por qué? Alguien que me explique si entendió bien cuál es la idea de cambiar ese 29 por la función mean de age. Porque quiero ver nada más los mayores al promedio, porque 29 está un poco más abajo del promedio, ¿no? Pero yo podría hacer lo siguiente. Ya sería igual. Ya. Sí, pero digamos, eso sirve para los datos que tengo ahí, pero si meto una persona más o algo así, pues sí no me serviría, ¿no? Exactamente, perfecto, gracias. No sé quién dijo eso, pero gracias. Exacto. Eso se llama hacer general mi programa. Quiero saber cuántos sobrevivieron. ¿Cuántas personas sobrevivieron? Un minuto para ello. Bueno, no, 2 minutos.
Claro, Ariana. Ok. Len es una función que cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir len de un vector y ese vector o una columna, recuerden que un data frame es, las columnas son como vectorcitos, entonces yo puedo tener el vector. Yo puedo tener el vector 1, 2, este de aquí. Y entonces yo puedo contar cuántos elementos hay por acá. Y darle correr y me va a decir que ahí hay 9 elementos. Un segundo para acomodar esto de aquí. Que a veces se desacomoda. Ok, entonces me dice que hay 9 elementos. Y esto mismo estoy haciendo acá. Estoy contando cuántos elementos hay en la columna. Denme un segundo, chicos, que hay alguien tocando mi puerta. Listo, ya. Entonces aquí estoy contando los elementos que hay en la columna age. Si corro eso, me dice que hay 887 elementos. Si yo corro esto de acá, de adentro hacia afuera, lo que está haciendo es lo siguiente. Lo primero que hace es calcular el promedio de las edades. Eso me da 29 punto algo. Luego, con ese 29 ya calculado, hago la pregunta, ¿cuáles edades son mayores que 29? Si corro eso, entonces me va a decir que me va a dar otro vector, por decirlo de alguna forma, diciendo el primero no cumple que la edad sea mayor que el promedio, el segundo sí lo cumple, el tercero no. Luego de haber calculado este vector de acá, toda esa parte en azul es este vector de por aquí, digo cuáles con la función which. Which significa, dígame cuáles posiciones, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, cumplen que sea true. Entonces, si vengo por aquí y corro esto, me va a decir las posiciones de el, digámoslo así, vector que está aquí, que dice true, false, true, etc. Y luego calculo la longitud de todo esto y me da que hay 395 personas mayores que el promedio de la edad. ¿Ya queda un poquito más claro, Ariana? Sí, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra que les había dicho? ¿Cuántas personas sobrevivieron? Ya lo tienen. Alguien, si ya lo tiene, nos puede decir cómo lo hizo. Y yo lo hice con Length, Survive y me dio 887. No. Eso es con Length Witch, ¿no? ¿Ah? Yo lo hice con Length, con Witch, y que me dijera cuáles posiciones de la columna Survive son iguales a 1. Dice que 332 sobrevivieron. Usted lo hizo así, pero con la columna Survive. 342, correcto. Veanlo un segundo. Si tienen dudas, me dicen. Profe, una Sí. cuestión.
yo cargué la base de datos exactamente igual, ¿verdad? Pero hace rato estaba teniendo problemas con el promedio y yo, qué raro, o sea, y no es nada del otro mundo, ¿verdad? O sea, digamos, no me había dado cuenta, me decía nada, ¿verdad? O sea, como no, not a number, o no sé. Pero ya me fijé y me lo cargó, o sea, digamos, esa columna me la cargó como si fuera character. No. ¿Cuál de las columnas? Edad, digamos. Se la sí, cargó. como character, dicen. Ok, vamos a hacer algo. Vean, por aquí yo puedo utilizar una función que es data. Si corremos esto de aquí, creo que limpié. Denme un segundo para limpiar mi R. No, esa no sería. Vamos con ese apply. Que prueba con esta función y me dices qué valores le salen en... Supongo que age fue la que me dijo. Fue ¿Perdón? Sí, fue Ok. Prueba esta función que lo que hace es mostrarte los tipos de las columnas y me dices qué te está saliendo debajo de age. character. Ok, probemos esto. Limpia. Bueno, digamos, yo lo que hice fue ponerle as numeric y ya, ¿verdad? Seguir con eso. Solo era solo era para saber cómo jalarlas bien, digamos. Me explico. Pero Sí, si no podemos no sé por qué te las carga de un tipo diferente. Abriste el archivo de Excel, abriste el archivo CSV con Excel un segundo antes de haberlo
de haber hecho esto del READS SV? No, solo con como el notepad, digamos, para ver si tenía comas, o sea, Entonces, tal vez puede ser que, vamos a ver si Age tiene, puede ser que su computadora, en la configuración del idioma tenga como separador de decimales la coma en lugar del punto. Entonces, él lea esto como como un texto. Podría ser eso, pero sí, si lo transformas a numeric, no debería haber nada en realidad de problema. Ok. Era eso, nada. Gracias, Bueno, profe. y en que estábamos en los sobrevivientes, que aquí podíamos ver la cantidad de sobrevivientes que habían. Listo, hasta ahí todos bien. Ok, entonces lo siguiente que podemos ver es table. Yo puedo hacer utilizando la función table. Mostrar la información tabulada de cierta variable. Por ejemplo, puedo mostrar la variable, una que sea en factores y class. Entonces yo aquí, utilizando la función table, puedo mostrar cuántos pasajeros venían en primera clase, cuántos venían en segunda clase y cuántos venían en tercera clase. Un minuto para que lo puedan copiar. ¿Todo bien? ¿Dudas hasta este punto? Ok, después de ver las variables tabuladas, podemos utilizar una tabla de contingencia que es similar a esta de acá, solo que lo puedo hacer con dos variables. Entonces podría utilizar la función xtabs para calcular entre dos variables, entre la variable pclass y esta es una notación propia de R donde tengo que utilizar el rabito de chancho o virulilla en español más la otra variable sobre la cual quiero registrar la tabla de contingencia, por ejemplo, sex, y decir que quiero realizar una tabla de contingencia sobre los datos que están en el data frame de Titanic. Si corremos esto, nos va a salir una tabla de contingencia en la cual nos va a decir cuántos hombres y mujeres hay por cada clase. Si lo pongo al revés, sería cuántas clases hay distribuidas entre cada sexo. Esa es una tabla de contingencia y la podría, por ejemplo, guardar en una variable. Así. Y si no han encontrado el símbolo de rabito de chancho, está en el teclado. Si ustedes tienen su teclado en inglés, el que está a la par del 1 con Shift, si está en inglés, si está en español, no tengo idea.
pero yo lo paso de un momento a inglés y ya encuentro el simbolito que quiero. Me es más fácil por aquello. Profe, ¿Sí? consulta. Si uno tiene el attach Titanic, ¿hace falta poner eso de data igual Titanic? Sí, creo Sí. que sí. Porque no, no es No. necesario. Él ya se da cuenta que viene de la variable Titanic, precisamente. Gracias. Ok. Ok. Gracias. Profe, Ujú. esa variable var que usted acaba de crear, eso es esa, ¿qué tipo de variable es? Es que veo que es como, vamos a ver, no es un vector, entonces me queda la duda, digamos, de qué tipo de variable sería, digamos, a tratar, digamos, después. Esto, a final de cuentas, es como un vector. Vamos a ver el class de este var. Vamos a ver si ahí me lo tira. Es un table, es una tabla. Ese es el nombre del tipo en R, tabla. Ah, ok, gracias. Ujú. Profe, si yo quisiera Sí. poner como otra variable, digamos 2 o 3 variables en table, ¿se pone igual o sea, como lo hicimos en X tables? Bueno, a veces. Si quiero hacer un table, pero por más variables, o sea, como poner aquí otra variable más. Sí, Si no sí, me digamos, equivoco, hacerla ujú, como 3 por 3 o 4 por 4. nunca lo he probado de 3, porque si ustedes se fijan, de 2 variables, como aquí, es una tablita. Entonces, no lo he probado con más de 3 variables, pero, y déjenme probarlo. Siguiendo la lógica sería así, pero no sé si va a salir, o no sé qué va a salir. Vamos a ver. Sale así. Probémoslo mejor con una que no tenga tantos valores. Survive. Aquí. Ok, ahí me va a mostrar 2 tablas en la cual la primera es la tabla de contingencia para los valores donde las personas fallecieron y la segunda tabla son los valores para las personas que, el primero es para los que fallecieron y el segundo es para los que sobrevivieron. Así. Es que Y predice. si fuera la tabla normal, se pone igual, digamos, no la de contingencia, sino la de arriba. Esta de acá. Aquí creo que tienes que utilizar este símbolo y decir que lo haga por, vamos a ver, otra variable. Y si no era con coma, así con coma en este caso, si fuera el table normal. Gracias. Con gusto.
¿Alguna otra duda? Ok, para ir finalizando con las diferentes funciones estadísticas para trabajar con los datos, podemos utilizar una correlación. Entonces, podemos hacer una correlación entre dos variables. Por ejemplo, decir si existe una correlación entre la clase en la que viajaban y si sobrevivieron. Corremos eso y nos dice que existe una correlación negativa de menos 3,36. Eso podría interpretarse más o menos de la siguiente forma. 0,33 es, aunque no sea tan fuerte, va a depender mucho de lo que considere cada estadístico, yo diría que puede que exista cierta correlación entre la clase en la que viajaban las personas y si sobrevivieron o no. Pero para hacer un análisis más profundo, ya ustedes deberían de aplicar estadísticos o valores o estudios o análisis más complejos. Determínenme si existe cierto nivel de correlación entre el sexo y si sobrevivieron o no. Un minuto para ello. Saber si existe alguna relación entre el sexo de las personas y si habrán sobrevivido o no. Profe, vieras que a mí el core de ese P-Class y el Subet no me corre. ¿Será porque no has hecho la línea de acá de la Touch Titanic? Si no le tienes que poner el Titanic símbolo de dólar al frente del nombre de la variable. Prueba a ver. Sí, no había corrido la touch. Uh-huh. Ahora, ¿cómo era la pregunta, profe? Quiero que obtengan, quiero que obtengan, sí, el coeficiente de correlación entre el sexo y si las personas sobrevivieron, que obtengan el número, porque el hecho de que analicen ese número es más complejo y se nos sale del alcance del curso en este momento. Solo quiero saber el número que da.
Listo, la mayoría lo tiene, ¿verdad? Supongo. Sería por acá decir sex y por acá decir survive. Corremos eso y nos da un error. Ah, es porque sexo, de momento no se preocupen por eso, es porque sexo, para poder realizar una correlación de este tipo, las variables deben de ser numéricas. Entonces lo podemos hacer de momento solo entre variables numéricas, como por ejemplo la edad, que es numérica, y si sobrevivió o no, o entre el FAIR y sobrevivió. Ok, ¿alguna consulta hasta este punto? Pregunta, ¿ya ustedes han visto qué es una nova? Sí, pero Ok, perfecto, gracias. Ok, chicos, entonces, de momento, genial. De momento, vamos a, un segundo. Ok, si quisieran, por ahí Silvia nos comenta que si quieren hacer la correlación entre variables no numéricas y una variable numérica, lo que puede hacerse es convertir la variable que queremos a numérica. Entonces podemos, por ejemplo, si queríamos hacerlo con sex, transformar sex en algo numérico. Entonces nos lo va a transformar en unos y ceros y en buena teoría, punto. Y en buena teoría ahí nos va a dar que existe una relativa fuerte correlación entre si el sexo de las personas influye en si sobrevivieron o no. Este número de acá es relativamente interpretable, como posiblemente ustedes sepan, y les han dicho que los números que son mayores a 7, a 0.7 o a menos 0.7 implican una fuerte correlación. Existen diferentes interpretaciones en estadística respecto a esos números y qué significa fuerte o no. Pero bueno, eso ya es una cuestión más subjetiva. Y para la próxima clase vamos a empezar a hacer unos análisis, ya no solo a nivel de funciones como acá, como estas de acá, sino que vamos a empezar a utilizar graficación. Entonces vamos a poder, por ejemplo, graficar las diferentes edades y ver gráficamente si existe cierto nivel de correlación entre dos variables. Entonces, más o menos por ahí
va a ir la siguiente clase. Vamos a hacer histogramas, variables de pastel, gráficos, etc. Y vamos a ver qué más. Ok, no, listo. Hasta acá era donde tenía planificada la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta o duda. Profe, vieras que Mm, yo hago eso del core as.numeric 6 y me dice que me tira un NA y no sé por qué. Si está digitado exactamente igual como se lo puso. Tal vez se le destacheó la base de datos. Intenta volver a correr estas 3 líneas de acá para ver si es eso. Ujú. Oh. Voy. Ujú. Profe, ahora me salen puros más en la parte de la consola. Tienes que darle escape. Das clic aquí y luego presionas la tecla de escape. Ok, voy. Igual, en todo caso, para efectos prácticos esto está mal. Para efectos prácticos teóricos de estadística. Porque, vamos a ver, esta función core es una función que utiliza alguno de los siguientes métodos. Ven que por ahí se puso en amarillito algo que dice como Pearson, Kendall and Spearman, como se pronuncie. Esos son como diferentes métodos que se utilizan para generar si existe correlación entre dos variables numéricas, pero presuponen la idea de que esas variables son numéricas. En este caso, yo estoy utilizando dos variables categóricas, que son sobrevivió o no sobrevivió y si es hombre o mujer. Entonces, aunque me dé un número ahí, para efectos prácticos, ese número habría que definir si es válido. Creo que, dado que no es mi campo, se utiliza más un test de un chi-square, me parece. Pero ya eso es algo más propio del área de estadística. Entonces, para que sepan eso, en primer lugar, no es esta la forma exacta o correcta de hacer este test de si existe una correlación entre dos variables no numéricas, o sea, entre datos categóricos, por aquello. Es importante. No sé si Profe, ya le perdón. salió. Uh-huh. No, me volvió a salir lo mismo. Ahí lo mandé en el chat. Eso es lo que me sale en la consola. Ese es como el error que me da, pero no sé. No veo error. Debe ser algo Ah, más. bueno, eso, sí. Sí. Y probó esto de aquí, de la línea 32 y le salió. Sí. Ok, entonces no sé qué será, pero en todo caso así no es como realizan ese análisis, por aquello. Si lo hacen con
algún profe de estadística de esa forma, seguramente me van a venir a regañar porque van a decir que les estoy enseñando la forma incorrecta. Entonces, es simplemente para efectos de que conozcan la función, no es para efectos de que crean que ese es el método adecuado para realizar la correlación entre dos variables con datos categóricos. Importantísimo. Ok, perfecto, gracias, profe. Bueno, con gusto. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Profe, yo tengo una duda, pero con la entrega del laboratorio 5, que veo que es como para, como todo seguido del laboratorio 4. Es que yo les había dado más tiempo para el laboratorio pasado, ¿verdad? Me parece. Ajá. Fue eso, ¿verdad? Sí. Dame un segundo para proyectar otra cosa por aquí. Yo les había dado tiempo al miércoles. Extra para el laboratorio de funciones para el 3 del 6. Y este laboratorio es una semana, entonces quedaba para el 4. Debería ser 4, pero por obvias razones creo que se preocupan porque hay dos laboratorios, uno para el día siguiente del otro. ¿Cómo les queda para el domingo 7 a la medianoche? Yo creo que bien. Sí, no es relativamente fácil. Este laboratorio es pequeñito y fácil, considero yo, claro. Es como unos análisis parecidos a los que hemos hecho acá. Genere una tablita, utilicen la función if y es una sola línea. If de la variable depth se hace súper rápido en realidad. Entonces creo que para el 7 es más que suficiente. Entonces les voy a cambiar la fecha por acá. Gracias. Con gusto. Que para ese laboratorio hay que hacer un menú. No, pueden ponerlo todo seguida la información. Son simplemente como lo que acabamos de hacer, una función después de la otra. Tal vez como poner un pequeño encabezado, ya les indico cómo, para separar visualmente la información. Ya les digo a qué me refiero con eso. Entonces queda para el 7 a las 23:59. Sería como que acá, que salga la correlación y entonces aquí arriba ustedes ponen un print o un cat, correlación entre tal y tal variable. Entonces que cuando uno lo corra todo seguido, acá abajo se vaya viendo, vamos a limpiar un poco la consola, que cuando corran esto, uno vea, está un poco grande aún, ahí, que se vea así. ¿Cuál es la pregunta que están resolviendo? La correlación y que ahí se vea solamente. No sé si hay alguna otra duda. Me preguntan que cuántos laboratorios son en total. Ok, al inicio del curso no sabía cuántos iban a haber por esta situación de la pandemia y entonces
No sabía cuánto tiempo iban a tener suspendidas las lecciones. Recuerdan que hubieron varias semanas por acá donde se suspendieron las lecciones y tampoco conocía el desenvolvimiento de ustedes en cuanto a la curva de aprendizaje en la parte virtual versus la parte presencial, por lo tanto no tenía un número en ese momento. Ahorita que llevamos, ¿cuántos tenemos por aquí? 5 laboratorios y estamos a 28 de mayo, les puedo decir con cierto grado de confianza que van a haber máximo 8 laboratorios, 7 u 8. Y entonces los puntos asignados a los laboratorios van a estar divididos entre 7. Todo lo que valían los laboratorios entre 7 o entre 8, depende de lo que hagamos. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Estamos bien. Ok, chicos, entonces de momento queda simplemente eso. Recuerden que por ahí les voy a poner más, por aquí está una práctica de funciones que es similar a lo que, esa no es más abajo. Perdón. Aquí está la práctica de funciones estadísticas, lo mismo que hemos hecho hoy, pero con otro archivo de la capacidad pulmonar y entonces responder preguntas. Esa es una práctica. El laboratorio de momento y listo. Eso es por el momento y los próximos días, el fin de semana, les pongo la sesión de consultas para martes o miércoles. E igualmente, dudas, les voy a habilitar un foro de dudas del lab de laboratorio 5 y creo que estaríamos de momento. Si alguien se quiere conectar a las 5, con todo el gusto, igualmente. Entonces, de momento estamos, chicos. Que pasen buenas tardes. Chao a todos. Hey, profe, gracias. Hasta luego.